Y continuamos con la lección 3, vibración Madre Amor, tercera y última parte de esta lección. Debemos cuidarnos de no emplear la palabra estar por la palabra ser o viceversa. Estar es transitorio, ser es permanente. Ser en Dios es muy diferente de estar en Dios. Dios está en nosotros como humanos, pues el aspecto humano es transitorio y nosotros somos en Dios y Dios es en nosotros. En el aspecto espiritual, es decir, en lo permanente, en lo inamovible. El estado de Cristo directo alcanzado, aunque significa un punto evolutivo de ubicación en planos divinos, no es definitivo, por cuanto en planos divinos prosigue el progreso evolutivo de reintegración a la divinidad, en el proceso de cada vez mayor identificación con la vibración divina. Por eso, Cristo está en Dios, pero la vida evolucionante que lo constituye es y será siempre en Dios. Es decir, que Cristo es en Dios en su aspecto espiritual constitutivo, o sean los seres espirituales individuales que esencialmente lo constituyen. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Es decir, que la vibración del Cristo está en nosotros y nosotros estamos en la vibración del Cristo. En consecuencia, en Dios somos y estamos, y en Cristo estamos. Nuestro ser espiritual individual existe y vive en virtud de que jamás se separa de Dios, sino que Dios es en nuestro ser espiritual individual quien debe madurar en divinidad, desarrollando las semillas de divinidad con que brota de Dios, evolucionando en progreso que le permite acercarse cada vez más a la divinidad hasta reintegrarse a ella como elemento actuante. Por lo tanto, siendo algo de Dios nuestro ser espiritual individual, que para poder madurar en divinidad toma forma física en un determinado momento evolutivo, constituyendo en nuestro caso el ser humano. Dios está en nosotros. Ningún ser está separado de Dios, ni aun habiendo invertido su posición con respecto a la ley del amor, sino que la posición adoptada, contraria a su propia divinidad, origina la transmutación de las vibraciones que ese ser irradia o proyecta. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo mediante el cual Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo? Explicación: en el proceso de la formación de los soles y submundos del sector bajo la égida del Cristo directo, el nuestro, por ejemplo, todas las vibraciones necesarias, de acuerdo con la ley, llegan a través del Cristo, incluyendo las que construirán luego los planos físicos invisibles y en el plano físico visible. Quiere decir que la vibración crística está en todo lo que constituye nuestro mundo y nuestra materia. En el aspecto espiritual, la vibración divina que recibimos, la recibimos a través del Cristo, que así está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Porque la proyección vibratoria del Cristo no tiene intermitencias, es permanente y no puede separarse de él, tal como la partícula espiritual no puede separarse del espíritu que la proyecta. Pregunta: ¿podríamos tener una aclaración de lo que debemos entender por elemento unificado actuante?
Explicación. Cuando un núcleo se ha cristificado, es decir, que se ha constituido en un Cristo que se ubica en plano divino, su acción es acción divina. Es decir, que toda la acción amor de los núcleos crísticos es acción divina. Por eso no decimos ser actuante, sino elemento actuante en la divinidad. Esa acción amor en la divinidad es en todos los planos crísticos hasta el Cristo divinizado. Más allá del Cristo divinizado, no podemos saber cuál es la acción, pero conociendo aproximadamente la magna acción del Cristo directo, podemos imaginar la magnitud de la acción de los otros Cristos en escala crística ascendente. Pregunta. ¿Lo realmente eterno de Dios es su creación? Explicación. Dios es eterno porque no tiene fin, porque siempre vive, y como permanentemente crea de sí mismo, su creación también vive siempre en eternidad. Esto no quiere significar que no se terminará nunca, sino que jamás dejará de ser. Pregunta. ¿Cómo explicamos que los focos y focos en planos divinos creadores son en Dios y siempre fueron y serán en Dios? Explicación. Los focos y focos en planos divinos creadores son constituidos por propia vibración divina. Por lo tanto, siempre fueron en Dios, en su esencia, y siempre serán en Dios, porque Dios siempre fue y siempre será. Decimos en su esencia porque los focos transitorios se constituyen y luego se disocian. Es decir, que son aspectos momentáneos como focos. Lo que siempre fue y siempre será son las vibraciones divinas que los constituyen. La vida evolucionante que emana de los focos es y siempre será en Dios. Pero, además, estará en Dios cuando llegue a la reintegración y se ubique en planos divinos como núcleo crístico, o sea, como Cristo. Mis queridos, aquí finalizamos la lección 3, vibración Madre Amor. Volveré muy pronto para traerles otra lección del 7º curso avanzado. Muchísimas gracias por haber estado ahí acompañándome y nos vemos muy pronto. Hasta siempre.